Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. Y en esta ocasión me pidieron hablarles sobre lo que conocemos como el proyecto Bluebeam. Y respecto a este tema quizás soy afortunado ya que estaba involucrado al mundo este de las conspiraciones. Así que se las voy a explicar así como fue llegando a mí. Y básicamente todo comienza con un marino estadounidense al que le ofrecen trabajar en el departamento de inteligencia de una base X en Estados Unidos. Y como para entender el trabajo que hacía este chico, sería algo así como un administrativo contable. Él llevaba las facturas y los gastos y los ingresos y la salida y todo eso. Hasta que un día se encuentra con una factura que era por ataúdes plásticos. Lo que quizás no sería raro. Hay hay muchos soldados que andan en el extranjero y que podría fallecer, y para poder retornar con su cuerpo y poder enterrarlo en su país, se necesitarían ataúdes herméticos para poder traerlos. Pero el detalle es que estos ataúdes no son individuales, son ataúdes plásticos para 6 personas como mínimo, que si consideramos la salud del estadounidense promedio, estos ataúdes servirían quizás para 3 personas porque tienden a ser gorditos. Y pues comenzó a investigar el asunto y encontró que habían compras por medio millón de ataúdes de una, en efectivo. Siguió investigando y este tema lo llevó a algo que entender que se conoce como los campos FEMA. FEMA es un organismo gubernamental de Estados Unidos que básicamente es algo así como una respuesta rápida ante los desastres. Se actualmente investiga sobre la agencia FEMA. Te, te, te topas con información relacionada a complejos de paneles solares, que serían una rápida respuesta ante la posibilidad de que hubiera una falla en el servicio eléctrico. Pero lo que este chico encontró realmente fue una red de campos de concentración que poseían sus propias vías férreas, con trenes y vagones privados que traían logo de la masonería. No logré encontrar imágenes sobre los vagones de los vagones de carga. Hay imágenes, pero de los otros vagones, los que originalmente yo alcancé a ver, eran cárceles. Eran unos vagones que tenían como una forma así, con las rueditas del tren debajo. Y lo único que habían eran sacaditos de los barrotes. Y eran 2 pisos de eso. Y por el otro lado también. Así que más o menos habría que calcular que cabrían unas 40 personas en, por vagón. Lo que significaría que Estados Unidos está preparado para recluir gente masivamente, y también ya tienen una enorme cantidad de ataúdes para los cuerpos de esas personas apresadas. El chico continuó indagando
tratando de averiguar para qué eran estos centros, para qué eran los ataúdes, y llegó a un proyecto llamado Blue Beam, que en español significaría rayo azul. Y llegó a una información que hablaba de que este proyecto tenía cuatro fases. La primera fase hablaba sobre sembrar falsa información arqueológica. Esto tiene que ver con ya los innumerables objetos que han empezado a aparecer en internet, sobre todo mucha fotografía en internet, sobre objetos muchas veces que parecen mayas o que parecen incas o que parecen olmecas o sumerios, en donde aparecen humanos con grises. Y eso sería para sembrarnos la idea de que los grises en algún tiempo colaboraron con nosotros, con la raza humana. Pero como sabemos, los grises son la mano de obra de los reptiles, y en Sumeria les llamaban los Ijijis. También estarían detalles como los textos del Mar Muerto. Esos textos son verdaderos y falsos al mismo tiempo. Son verdaderos porque sí son del tiempo del que datan, pero son falsos porque fueron un movimiento de los romanos para crear evidencia sobre el Jesús místico que estaban tratando de inventar, a través de textos que tuvieran un origen hebreo, que estuvieran en arameo, para que pareciera que no era cosa de los romanos imponiendo a Jesús como un sabio, sino que ya venía desde antes, ya que la realidad, como he explicado en otras ocasiones, es que Jesús fue un rabino revolucionario que tenía muy metido en la cabeza la idea de que los hebreos eran el pueblo elegido por Dios y que por eso ellos debían mandar a los romanos, porque dentro de los preceptos judíos ellos no pueden ser esclavos, y por eso también hay todo un tema sobre los trabajos que puede desempeñar un judío, en donde siempre tienen que ser trabajos que tienen que ver con el poder. Ellos son los joyeros porque el oro siempre es dinero en efectivo. Ellos son los abogados para poder estar detrás del control de las leyes. Ellos son, hubo un tiempo que estuvieron muy metidos en el tema de ser carniceros, en la venta de la carne, ya que tienen esta práctica del Yom Kippur, en donde matan muchos animales en sacrificio, y tienen que luego vender eso, y ser carniceros era una buena solución. Jamás vas a ver a un judío trabajando en la construcción o atendiéndote en un McDonald's. Ese no son trabajos dignos para un judío y se lo enseñan desde niños. Eh, la segunda fase sería la debilitación de las religiones, que es algo que estamos viendo desde hace bastante tiempo. Vemos a los lobbies atacando fuertemente a la Iglesia Católica, cuando irónicamente los países cristianos son los únicos países en donde ellos pueden hacer esto sin sufrir represalias. No vemos marchas de orgullo homosexual en países islámicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sería peligrosísimo hacerlo. Entonces meten bulla en donde no tiene consecuencias que lo hagan. Entonces, decir que la Iglesia Católica es el enemigo es realmente un enorme hombre de paja, porque el Islam sí posee mucha represión. Tenemos la misma fe judía, donde la mujer es un objeto. Tenemos los Amish, donde sucede mucha cosa oscura con los niños, porque son una comunidad muy cerrada. Entre los mormones también pasan muchas cosas oscuras. Entre los evangélicos, ¿para qué hablar de las múltiples sectas que hay por todo el mundo? Los mesiánicos que han armado todas estas sectas sexuales en donde abusan de la gente. Entonces, desde un punto de vista generalista, las religiones no están bien paradas en este momento. El tercer punto es el que quizás a la gran mayoría le interesa, que sería esto del proyecto Skype, que significaría rayo en el cielo,
que sería esta tecnología para proyectar hologramas. Bien, ¿cómo funciona esta tecnología? Básicamente son dos rayos láser que se hacen chocar en el espacio y la idea sería más o menos esto, dependiendo de cuánto viaja cada rayo al momento de impactar en el punto en que uno quiere, y eso sería simplemente el encender antes o después alguno de los dos rayos, y eso provocaría que los rayos chocaran en distintos puntos de la onda de cada rayo. Entonces, por ejemplo, un rayo podría alcanzar a ser rojo y el otro rayo podría alcanzar a llegar al azul, y al combinarse el choque, la luz resultante sería el color violeta. Y así, haciéndolo muy rápido, se genera una figura en tres dimensiones en el espacio, de una forma muy similar a cómo funciona una pantalla de un televisor, que muy rápidamente nos muestra una imagen hecha de puros puntitos de colores, y luego nos muestra otra y otra y otra, que serían técnicamente hablando 24 fotogramas por segundo, y eso genera la ilusión de que hay movimiento. Esto sería similar, pero generaría el contorno con volumen de un objeto en el aire, y claro, el objeto por dentro estaría hueco. Lo interesante de este tema es que, por ejemplo, ya lo hemos visto países o compañías que están vendiendo esto como un show. eh, Hay versiones pequeñitas que se hacen en ambientes cerrados, y en ese caso lo que hacen es usar el polvo, las partículas que están en el aire, como pantalla para provocar el choque del rayo para generar un color en específico. Cuando se hace en ambientes más grandes, suelen usar la humedad ambiental para generar el efecto. Para poder hacerlo a nivel atmosférico, también necesitarían una pantalla. Lo curioso de esto es que para poder hacer esto en el cielo, necesitarían una pantalla de microcristales de estroncio y varios radioactivos. Y da la extraña casualidad que el desastre de Fukushima justamente liberó a la atmósfera una enorme cantidad de gas que era estroncio y bario radiactivo en forma de microcristales. Por lo que el desastre de Japón, el desastre de Fukushima, que fue hace unos tantos años atrás, generó el escenario perfecto para que pueda hacerse esto. Por si esto fuera poco, una o dos semanas antes de que sucediera el desastre de Fukushima, la planta fue revisada por un equipo de expertos israelíes que dieron el visto bueno a la planta, donde hay que señalar el detalle de que durante años funcionó tranquilamente sin causar ningún problema. Llega un equipo de expertos israelíes, supervisan la planta, la revisan de abajo arriba, de arriba abajo, y determinan que la planta está en excelentes condiciones para seguir operando. Y una semana después de eso falla por primera vez. Como diría Bombo Fica, un comediante de mi país, sospechosa la wea. Bien, ¿de qué se trataría todo este show? Bien, básicamente la idea sería que proyectarían en el cielo cientos de naves extraterrestres que vendrían a atacarnos. Entre los hologramas habrían aviones reales que sí estarían destruyendo la superficie, matando gente, como nos han mostrado muchas veces en varias películas. Lo harían principalmente sobre las principales ciudades del mundo, y la idea es que en menos de 5 segundos los países del mundo deciden olvidar todos sus problemas y deciden actuar como un solo gobierno para poder enfrentar a este enemigo en común que viene desde afuera. Y tate, en, en menos que canta un gallo está establecido un nuevo orden mundial
en donde ya no existen más los países, sino que todo es un solo gobierno. Y probablemente sucedería algo parecido a lo que nos plantea la película Iron Sky, en donde supuestamente habían nazis refugiados en la luna y que retornan para establecer un cuarto Reich y vienen a atacarnos desde afuera. Y en esa película nos muestran cómo se organizan los países, los representantes de los países y comienzan a decir ya aportemos con nuestras armas para ver cómo enfrentamos al enemigo. Y comienza a revelarse que cada país ya tenía naves espaciales y tenía proyectos secretos y de hecho cruceros de guerra y todo eso. Y aquí es cuando se pone entretenido el asunto, ya que eh, nos iríamos, claramente estaríamos siendo vencidos por los extraterrestres en un principio, pero la realidad es que realmente las naves reales, los aviones reales de nuestra tecnología, se estarían dedicando a destruir el armamento de cualquier opositor al nuevo orden. O sea, en realidad sería una purga de los propios enemigos del nuevo orden, eh, y al mismo tiempo nos daría la idea de que vamos perdiendo. Y en ese momento, en donde estamos ya sin esperanzas, en los cielos, dependiendo del sector del mundo en donde vivas, aparecería la deidad correspondiente, donde en los países cristianos aparecería Jesús, por otros lados aparecería Alá, por otros lados aparecería Krishna, a otros les aparecería Buda, a otros quizás un ser medio animal antropomorfo, quizás para los que ya están más quizás relacionados a lo wicano, que sería quizás para lo nórdico, quizás Suodín por ahí. Ahí depende del gusto de la zona del mundo. Y en ese momento comenzaríamos a recibir falsos mensajes telepáticos a nuestra mente por medio de una inteligencia artificial que sería un bot informático, que sería operado por un supercomputador, y este bot informático hablaría con cada persona de forma individual y resolvería las dudas filosóficas religiosas que tenga para llevarlos a un determinado lado. Esto es muy interesante porque planean hacer esto con infrasonido, que sería sonido de baja frecuencia, y la idea es que como nuestra cabeza mayormente es líquido, y a través del líquido el sonido se puede mover, planean usar nuestro cráneo como caja de resonancia y así fingir telepatía, que como explico en otro capítulo, que es el que se trata sobre la charlatana esta de la mafia, explico que la telepatía es comunicación de ideas, es comunicación de patrones de onda, no es sonido. Así que va a ser una falsa telepatía. Este supercomputador funciona con procesadores de coltán. El coltán es una aleación de tantalio con cobalto que solamente se ha logrado dar de forma natural, y curiosamente el mayor yacimiento de este mineral se encuentra entre la frontera de Brasil y Venezuela. Así que el saqueo que le están haciendo a Venezuela no es tan solo del petróleo, también están buscando estos minerales raros. ¿Cómo nos van a identificar a cada uno de nosotros de forma individual? Pues eso ya lo hicieron hace mucho tiempo, hace quizás unos 10 años, durante un periodo de alrededor quizás poco más de 2 semanas, estuve percibiendo actividad en mi cerebro que comenzó en el lóbulo frontal al lado derecho y a una cierta hora, y al otro día, más o menos a la misma hora, volvía a suceder, pero un poquito más atrás, y al siguiente día, poquito más atrás, hasta que llega a la parte trasera del cerebro y pasa al otro hemisferio,
y comienza a hacer lo mismo hacia adelante hasta completar el hemisferio izquierdo. Algo que noté que sucedía cuando eran estos tiempos, que solía ser en la mañana, era tipín 9 10 de la mañana, es que cuando miraba hacia afuera, eh, da la casualidad de que estaba trabajando en un edificio y al mirar hacia afuera pues veía el edificio del frente y el sol no daba directo por la cantidad de edificios, entonces había muchas sombras. Y en los dinteles de la parte superior de los edificios se suele generar una sombra en ángulo que es muy oscura. Y recuerdo que cuando sucedía esto de que sentía esta vibración en la cabeza, podía ver estática en la oscuridad, en la sombra que se genera, y eso es señal de que están usando el HARP. Así que al parecer, a través del HARP, mapearon las ondas cerebrales de cada uno de nosotros y gracias a eso pueden reconocernos, que también lo utilizan para otras cosas, que es como por ejemplo cuando estamos durmiendo y tenemos experiencias en el alto astral y nuestra frecuencia se eleva, en el HARP se lanza una alarma de que hay alguien despertando y nos mandan grises para bajarnos nuestra frecuencia o la influencia de demonios, que es cuando sucede normalmente esto que llamamos la parálisis del sueño o esto de que nos despertamos a las 3 de la mañana, ya que el ángulo de los rayos solares se pierde a las 3 de la mañana y es un momento en que la oscuridad puede trabajar con mayor facilidad. Eh, el- la filosofía o el dogma o la religión que aprovecharían de instaurar a través de este bot informático que nos está hablando, probablemente sea el luteranismo, y es muy probable que todas las figuras del cielo que se estarían viendo por todo el mundo muten todas al mismo tiempo para volverse un solo personaje, que aún es difícil saber qué arquetipo van a utilizar. Podría ser el Maitreya, podría ser Zoroastro, podría ser directamente Lucifer. Da lo mismo un poco cuál sea el arquetipo que terminen utilizando para generar esto, ya que la filosofía que hay detrás es lo que importa. Y básicamente la idea es que nos van a presentar a Lucifer como el gran héroe de la humanidad. Él va a ser la serpiente que le abrió los ojos a Adán y Eva, va a ser Prometeo entregándonos el fuego, va a ser Zeus ganándole al malvado Demiurgo, ganándole a Cronos, y así sucesivamente nos van a decir que Lucifer vino y encarnó a Jesús. Obviamente, Jesús, el principal de todos. Lucifer fue Jesús y bajó acá a ayudarnos desobedeciendo a Dios. Y básicamente con ese discurso harían que el mundo adquiera un solo gobierno, una sola religión. Eh, pues considerando el tema inicial de los campos FEMA, pues tienen planeado deshacerse de los que sobran, de los que estén en contra de esto, que básicamente son los que entienden qué es lo que están haciendo. Y por eso va a ser necesario que haya muchos John O'Connor en el mundo. Va a ser necesario que haya gente valiente, que hayan humanos que estén dispuestos a luchar por la libertad de la raza humana. Y supongo que por eso tengo entrenamiento militar, que es la única cosa que ha sucedido en mi vida que aún no entiendo para qué es. Entiendo por qué estudié programación, entiendo por qué estudié publicidad, entiendo por qué me gustó la ciencia desde pequeño, pero este detalle de por qué fui militar algún tiempo en mi vida, quizás se relaciona a esto y es preocupante. Marichihueu, 100 veces venceremos. Hasta la próxima, chicos, atentos, siempre atentos. Bye.